Si te digo que hay algunos jubilados que están recibiendo más de, y óyelo bien, 250,000 pesos al mes como pensión, ¿qué pensarías? Pues, aunque parezca una total locura, esto en realidad está sucediendo. Si te quieres enterar, acompáñame en este video y te lo cuento. Para comenzar, es importante recordar que los trabajadores, después de una vida de servicio y duro trabajo, tienen derecho a recibir una pensión. Esta pensión es una forma de seguridad financiera en la jubilación y debería reflejar su contribución a lo largo de los años. Sin embargo, aunque recibir una pensión digna y acorde a los servicios prestados durante tu vida laboral, ha salido a la luz un escandaloso fraude en el ISSSTE. Algunos jubilados están recibiendo pensiones de más de 250,000 pesos al mes, una cifra que claramente supera las normas establecidas por ley. Esto ha generado preocupación y enojo en la población, hecho que no es para menos, ya que al final el dinero de las pensiones en última instancia sale del bolsillo de los trabajadores activos. Pero déjame contarte cómo pasó esto y cómo rayos lograron salirse con la suya y defraudar más de 15 millones de pesos a lo largo de los años. Todo esto sale a la luz después de una auditoría realizada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE. De acuerdo a Pedro Centeno, actual director del ISSSTE, se identificaron al menos 100 casos de personas con ingresos irregulares en el pago de sus pensiones. Estos pagos irregulares son cifras impactantes. Estas pensiones prácticamente millonarias van desde los 129,000 pesos hasta los 273,000 pesos cada mes, lo que está muy por encima del límite máximo legal, que es de 31,000 pesos al mes, que ya se considera una pensión sumamente buena para un mexicano. Si eres pensionado, no me dejarás mentir. El caso es que este desfalco de dinero ha costado al ISSSTE más de 15 millones de pesos solo entre estas personas. Para hacer las cosas más preocupantes y sorprendentes a la vez, es que este acto de corrupción no es reciente, no, ni siquiera es de hace pocos años. Según las investigaciones, este fraude habría comenzado desde la década de los 90 y se ha mantenido durante todos estos años. Pero antes de continuar, permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué crees que debería de pasar con estas personas que han estado robándonos por años? Te leo en los comentarios. Tu opinión es muy importante y me interesaría saberla. Como te decía, una vez que todo salió a la luz, las autoridades se han visto en la necesidad de tomar medidas para abordar este problema. Hasta ahora, 22 jubilados han sido judicializados y 8 más están siendo vinculados a procesos legales en relación con el fraude en sus pensiones. Como un dato curioso, y por si no lo sabías, cuando se dice que alguien es judicializado, es que ya es un hecho que se le llevará a juicio, mientras que alguien vinculado a proceso es cuando se está resolviendo su situación, es decir, si hay suficientes pruebas o no para llevarlo a juicio. Ahora bien, este escándalo de pensiones millonarias es una clara llamada de atención para revisar y supervisar las instituciones encargadas de administrar las pensiones, como lo son el ISSSTE y el IMSS. Además, resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los fondos destinados a la seguridad social de los trabajadores. Por cierto, soy Thailand y estás en tu canal Modo Bienestar. Y en pantalla tienes un video que te puede interesar. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido.